Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. ¿Recuerdan que en octubre pasado explotó una noticia supremamente importante relacionada con Hunter Biden? Sí, el hijo, digamos, la oveja negra de Joe Biden. El hijo que dado los pasos a lo largo de su vida, pues no ha sido exactamente el demostrar. Joe Biden siempre se ha referido a su otro hijo, aquel que falleció, como un hijo ejemplar, como un hijo que incluso durante la campaña política para la presidencia siempre lo nombró. Hunter Biden es otro caso. Hunter Biden es el hijo que ha tenido a lo largo de la vida, digamos, muchos traspiés y por lo tanto, pues ha sido menester esconder alguno de esos pasos. Pero ahora Hunter Biden vuelve a ocupar las planas de algunos medios de comunicación y algunos diarios que traen a la luz lo que yo llamaría una mitigación de daños. Hunter Biden ha decidido publicar ahora un libro con sus memorias titulado Beautiful Things, Cosas Hermosas. En este libro de memorias de Hunter Biden realmente no se cuentan muchas cosas hermosas, a su parecer tal vez, pero al parecer del público ha sido algo así como historias escabrosas o al menos escandalosas, dado que Hunter Biden ha decidido poner en este libro de forma bastante explícita narrativas acerca de su pasado o lo que él llama su pasado con las drogas, de cómo abusó de ellas, de cómo abusó del alcohol, incluso da una clase o una explicación bastante detallada de cómo realizar tus propias drogas en casa. También cuenta cómo vivía o compartía su vivienda con el dealer, aquella persona que le distribuía las drogas y cómo su familia sufría y trataba una y otra vez de ponerlo bajo rehabilitación. Cuenta las múltiples veces que fue rehabilitado y volvió a caer en el escabroso mundo de las drogas, pero también cuenta otros detalles políticos bastante interesantes, como por ejemplo cuando él trabajó con la empresa de gas Burisma. Sí, la misma del escándalo, la misma que en octubre pasado, en 2020, en plena campaña política, durante la contienda electoral de su padre Joe Biden contra el entonces presidente Donald Trump, dijeron la mayoría de medios de comunicación que era una narrativa falsa y que era una narrativa exagerada. Los chequeadores, aquellos organismos que se han atribuido el derecho de decidir qué es verdad y qué es mentira, también publicaron entonces en octubre de 2020 que esa información relacionada con el famoso computador de Hunter Biden era falsa. Los que quieran ver más detalles acerca de esa historia del computador de Hunter Biden pueden pasar y verlo en mi canal en una cápsula que les publiqué entonces cuando eso fue un escándalo público en octubre de 2020. La cápsula la titulé Redes sociales censuran grandes medios. ¿Qué pasaba entonces? Pasaba que el New York Post publicó como exclusiva por primera vez la historia relacionada con Hunter Biden y ese computador olvidado en una tienda de reparaciones de computadores en Delaware, justo la ciudad en donde vive Hunter Biden, el hijo, oveja negra, de Joe Biden. Pero entonces todos dijeron que esa historia era falsa porque el propietario de esa tienda reveló información encontrada en ese computador olvidado en su tienda que contenía, según el New York Post, material explícito, pornográfico y también de consumo de drogas. Pues bien, ahora que Hunter Biden publica sus hermosas cosas, así como titula su libro, pues se descubre por declaración propia, declaración directa de Biden, de Hunter Biden en su libro, que la mayoría de hechos revelados entonces por el New York Post
eran ciertas. Es más, con más detalles de los que el público en este momento pudiera soportar sin un levantamiento de cejas o un asombro. Por eso me atrevo a asegurar en este momento que considero, según mi análisis, que es un trabajo de mitigación de daños políticos, sabiéndose ya que la información no puede ser más acallada, que está a punto de ser revelada por organismos de investigación nacional, pues entonces se adelantan a los hechos y publican estos escabrosos detalles con lujo de detalles. Pero vale la pena también recordar aquí que entonces, en octubre de 2020, cuando estalló por primera vez ese escándalo, no solamente los medios de comunicación hegemónicos negaron esa información según sus propios organismos de investigación internos de grandes medios de comunicación, los hegemónicos, aquellos que dominan la narrativa y aquellos que se supone están destinados a revelar y decir siempre la verdad. Ellos en ese momento, los medios hegemónicos, acallaron, censuraron, criticaron, anularon, tergiversaron información publicada por el New York Post. Igualmente lo hizo la poderosa red social ultracensora Twitter. ¿Recuerdan? Cuando de un solo tajo borró de la red social la publicación del New York Post acerca del descubrimiento y las revelaciones en torno a Hunter Biden y lo hallado en su computador. Bueno, no solamente Twitter lo hizo, le siguió los pasos Facebook y obviamente le siguieron los pasos, como ya se los nombré, todas las compañías chequeadoras de datos, chequeadoras de información. Ahora la publicación es absolutamente diferente. Ahora parece ser que todos los medios están publicando el lanzamiento del libro de Hunter Biden. Es un suceso mediático, es un suceso que hay que informar, es un suceso que nadie puede eludir. Sin embargo, él mismo revela allí muchos de los detalles que fueron anulados, cancelados, tergiversados y negados en octubre pasado. Entonces estamos viendo una campaña absolutamente mediática ahora en torno al libro, al lanzamiento de Hunter Biden. Algunas de las cosas hermosas que cuenta Hunter Biden en su libro son: Hunter Biden habla de hacer su propio crack, por ejemplo, vivir con su distribuidor de drogas y el esfuerzo de su familia para mantenerlo con vida. Según Time, hay una escena demasiado breve al final de las nuevas memorias de Hunter Biden, donde la doctora Jill Biden, la actual primera dama, engaña al abogado y al consultor confundidos para que vengan a cenar a la casa familiar en Wilmington, Delaware. Al cruzar la puerta, Hunter ve a la familia reunida junto con los consejeros de una de las innumerables instalaciones de rehabilitación que aparecen a lo largo de sus nuevas memorias. El futuro presidente Joe Biden se describe como aterrorizado y suplicando a su hijo. Una de las hijas de Hunter le quita las llaves del coche y finalmente acepta la petición de su familia de intentar otra ronda de rehabilitación. La viuda del hermano de Hunter, que también es su exnovia, Holly, lo lleva a la puerta principal. Una vez que ella se marcha, Hunter llama a un Uber, se registra en un hotel, fuma crack que había escondido en su bolso y vuela a Los Ángeles para otra juerga. Y así continúa describiendo en Beautiful Things cosas hermosas, como él lo tituló, lo que ha sido su experiencia de vida. Probablemente este no sea el retrato de la familia Biden que hubieran pintado el presidente y sus asesores, dice aquí otro medio de comunicación, pero Beautiful Things, publicado por estos días, es el mundo según Hunter Biden, hijo del actual presidente y pilar de la escena de Washington, hasta que la muerte de su hermano lo envió
en una espiral oscura. Es una historia trágica que finalmente da la vuelta a la curva cuando su actual esposa Melissa le dice rotundamente que sus días como drogadicto han terminado. No pienso lo mismo que piensan la mayoría de medios hegemónicos de comunicación. Sigo pensando que esta es una operación quirúrgica política en donde se lanza, obviamente, con todo el control del actual presidente Joe Biden y sus asesores políticos, este libro de su hijo conflictivo, aquel que le ha dado los mayores dolores de cabeza, al menos en cuanto a los escándalos públicos relacionados con política, como cuando Joe Biden trabajaba como vicepresidente de Barack Obama y entonces este mismo hijo, Hunter Biden, cobraba sumas de hasta $10,000 por conseguir citas con su padre. La mayoría de medios de comunicación, como ya lo he explicado, han publicado sobre el lanzamiento de este libro. Incluso NPR, National Public Radio. Ya ustedes, los que siguen mi trabajo, saben de qué les hablo. NPR es la radio pública nacional de los Estados Unidos, financiada por dinero de los contribuyentes y actualmente dirigida bajo John Lansing. También ustedes conocen ese nombre porque saben perfectamente que era el mismo CEO de USAGM, la agencia de noticias para la que yo trabajaba cuando publiqué el reportaje sobre George Soros, que fue censurado, eliminado y por el cual fui calificada de antisemita y sometida a investigación federal. Bueno, este mismo personaje, John Lansing, CEO entonces de USAGM, es ahora CEO de NPR. Por supuesto, luego de haberle cursado una carta personal al ultra injerencista George Soros, pidiéndole perdón de rodillas, diciéndole que estaba enamorado de su trabajo y su gestión en el mundo y sintiéndose profundamente apenado y avergonzado porque esta servidora, esta periodista, había osado revelar detalles de George Soros ligado con medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica, ligadas a su vez con organismos terroristas, narcotraficantes y dictaduras de Cuba y Venezuela. John Lansing, ahora en NPR, ha tenido que lavarse nuevamente las manos, dado que fue arrinconado contra las cuerdas y tuvo que emitir o mandar a su periodista a emitir una corrección de información, dado que se caía de su peso. John Lansing, como es costumbre, echa la responsabilidad sobre sus periodistas, los periodistas que están trabajando para el medio de comunicación que él esté dirigiendo en el momento y echa un paso atrás, se distancia y se desliga de la situación para volver a caer parado. Estos ejecutivos son normalmente fichas que están en las directivas de medios de comunicación, como en este caso NPR y John Lansing, para poder mitigar la situación y hacer seguir una línea editorial ya vendida a intereses económicos de grandes magnates. Por ejemplo, ahora con NPR ha tenido, como les decía, que emitir una corrección dado que hicieron una afirmación descaradamente falsa diciendo que el escándalo de la computadora portátil había sido desacreditado por los órganos de inteligencia de los Estados Unidos. Este no es 2020, este es 2021. Ya muchísimas personas importantes, influyentes, se han dado cuenta del gran dominio de la narrativa de ciertos medios de comunicación, de ciertos medios que quieren conservar la narrativa y el poder hegemónico, pero ahora hay más gente atenta a aquellos mensajes falsos
de estos medios hegemónicos, dado que reiterativamente califican de teoría de la conspiración o demeritan información emitida por periodistas que tratamos de comunicar la verdad de lo que encontramos en nuestras investigaciones, los descalifican, nos entonces sacrifican y nos borran, nos anulan, nos responsabilizan y desaparecen después. Estas metodologías han sido utilizadas varias veces por diferentes directivas de medios de comunicación. No, el mío no es un caso único, ha ocurrido también con importantes periodistas al interior del mismo New York Times, de mi misma agencia de noticias USAGM para la que yo trabajaba. El mismo John Lansing sacrificó a un grupo de periodistas del servicio informativo en mandarín que habían denunciado arbitrariedades de esa dictadura china comunista. Ellos también fueron castigados, anulados, difamados y despedidos. Bueno, en la NPR de John Lansing esta vez, pues, los han tomado como de sorpresa la reacción de muchas personas y muchos otros medios. Así que yo pienso que el abrir los ojos, el encargarnos de seguir en esta lucha por más difícil que sea, arriesgando nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestro prestigio y nuestros ingresos, pues de alguna forma ha valido la pena. El editor de noticias de NPR, Terrence Samuels, dijo anteriormente en octubre que no cubrirían la historia de la computadora portátil porque no querían perder el tiempo en historias que en realidad no eran historias, pero sí eran historias, historias reales, historias que a usted le importan porque estaba en juego, por ejemplo, las elecciones de los Estados Unidos. En octubre, a mediados de octubre del año pasado, estaba en su punto más candente la contienda electoral entre Trump y Biden. Y este escándalo fue acallado con anuencia de los medios hegemónicos de comunicación, con anuencia y culpa del gran censor de Twitter, que borró no solamente la historia publicada por el New York Post, uno de los principales medios de comunicación de los Estados Unidos, sino que también borró cada una de las réplicas que habían hecho los usuarios de su red. De esta forma se acalla información, de esta forma se esconde, de esta forma evitan que escándalos de esta magnitud lleguen a convertirse en noticia y lleguen a convertirse en información que usted debe saber para poder tomar decisiones informado. Por ejemplo, la de una elección de un país. Por ejemplo, la de una elección de uno de los países que va a definir el destino de muchos otros países, no solamente de los millones de habitantes que contiene. Así que bueno, hoy, dado el lanzamiento del libro de Hunter Biden, autorizado en su emisión para ser publicado por todos los grandes medios de comunicación, pues vamos a ver esta noticia publicada en todas partes. Lo que no vas a ver es el análisis que acabamos de hacer. Prometo, estoy siguiendo una lectura algo fugaz de este libro, pero lo voy a terminar de hojear para poder traerles más detalles de lo que dice esta narrativa, esta historia, esta biografía del hijo del actual ocupante de la Casa Blanca. Vale la pena, hay que leerlos y hay que leerlos siempre entre líneas para poder entender cuál es el objetivo político y hacia dónde se dirigen. Bueno, no siendo más, ahí te lo dejo. Recuerda seguirme por todas mis redes sociales. Debajo de este video encuentras los links directos. También puedes convertirte en miembro de mi canal. Solamente debes buscar el botón
unirse o también seguir el link que te dejo aquí debajo de pantalla. Si deseas, puedes también darle like a la información y compartirla, porque muchas otras personas también merecen saber. Gracias, muchísimas gracias. Pronto volveré con más información. Y recuerda que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios y los chequeadores callan.